Estamos aquí de vuelta en la segunda parte del programa en Área Financiera, en Decisión Radio, y hoy vamos a tratar con David Sanz Bujanda el tema de las herencias, que creo que es un tema que habitualmente no se toca, no se explica bien. En este caso afecta tanto a grandes patrimonios como a pequeñitos, pero digamos que afecta a todo el mundo porque exactamente saber qué trámites hay que hacer, si hay alguna herencia, un piso, dinero, acciones, fondos, etcétera, nunca está claro, y creo que hoy podemos ponerle un poquito de luz a esa cuestión. Bienvenido, David. Buenos días, Sergio, ¿qué tal estás? Muy bien, pues te dejo ahí para que nos expliques un poquito el tema de las herencias, ¿no? Que al final tiene que ver, entiendo, también con sucesiones y donaciones, ¿no? Todo va entremezclado y al final que siempre trincas el gobierno. Yo voy a intentar explicarlo sencillo, o sea, es decir, de una parte voy a tratar lo que es la documentación necesaria para poder tramitar una herencia y luego lo que son las fases de una testamentaría, de una herencia, ¿no? Y luego pequeños consideraciones importantes, ¿vale? Cuando se adquiere un bien a través de una herencia, ¿vale? Okay. Voy a intentar ser lo menos técnico posible, o sea, que en ese sentido vamos a intentarlo. Mira, lo primero de todo es qué documentación necesitamos, es decir, para iniciar lo que es el proceso de adquisición de bienes, porque una sucesión no deja de ser un proceso de adquisición de bienes, ¿no? Como has dicho tú, inmuebles, acciones, fondos de inversión, lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero es, el documento inicial es el certificado literal de defunción, que está emitido por el registro civil, que es donde consta la persona fallecida. Exacto. ¿De acuerdo? Luego, lo que es el DNI de los herederos, del fallecido, el libro de familia, el que conste evidentemente los hijos, en el caso de que haya un matrimonio. Luego, un registro que se llama registro de actos de última voluntad, que es un registro público donde se ve si el fallecido ha otorgado testamento o cuántas veces ha otorgado testamento. Según tu experiencia, perdona que te corte Sí. aquí, generalmente la gente no hace testamento y ¿tú crees que eso es un gran problema? Para mí sí. Lo primero, yo creo que la recomendación inicial es que cualquier persona haga testamento. El coste es relativamente barato, pues entre 40 a 60 euros aproximadamente. Y el testamento lo que hace es, el Código Civil establece como 3 partes cuando una persona, digamos, fallece, a efectos de determinar a quién va dirigido el patrimonio del fallecido. En primer lugar dice la legítima. La legítima son los hijos y el cónyuge que sobrevive. La mejora, el otro tercio, es mejora, que es, digamos, lo dice la propia palabra, es mejorar a los herederos forzosos que están en la legítima. Y por último, libre disposición. Es decir, el que otorga testamento puede dejar a quien quiera el tercio de su patrimonio. Entonces, primero, el testamento acelera todo el proceso de una testamentaría, de una sucesión. Segundo, es verdad que la ley te deja poco margen para la voluntad de destino de tus bienes, pero te deja algo de margen. Entonces, yo creo que esas son las 2 razones fundamentales por las cuales las personas tienen que hacer testamento. Sí, además si dices que son 40, 50 euros, tampoco no es una barbaridad. No va a ningún lado. Bueno, seguimos con los trámites. Luego hay otro registro que se llama el registro de seguros, que se crea en el 2004, que aparece, digamos, los seguros que tenía el fallecido como asegurado. Me pareció una idea estupenda porque muchos de los seguros se quedaban sin cobrar. Entonces es una forma, vas a ese registro y dices cuántos seguros puede tener el fallecido, ¿no? Y luego, importante, el certificado de posiciones bancarias. Es decir, cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión, acciones. Pero la fecha de fallecimiento del fallecido. ¿Vale? Vale. Más cositas. Luego, en el caso de que haya una empresa, bueno, pues tiene que haber una valoración, de nuevo, a la fecha de fallecimiento del fallecido. Muebles. Muebles un poco lío. ¿Por qué? Vamos a ver. En inmuebles el problema que tenemos como muchas valoraciones. Es decir, por un lado tenemos el valor que asigna el impuesto de bienes inmuebles, por un lado tenemos el precio de mercado y luego en relación con sucesiones
se establece un valor mínimo de referencia, que es el valor mínimo por el cual los herederos tienen que consignar en la escritura pública el valor de ese inmueble. Ese valor de mínimo de referencia lo establece la Dirección General del Catastro. Es decir, con meter la referencia catastral aparece, ese es el valor mínimo que tienen que consignar en la escritura pública. ¿De acuerdo? Y luego, sí, como documentación así, a conservar los gastos de entierro y sepelio, porque son deducibles a efectos de la liquidación del impuesto de sucesiones. Más cositas. Vamos a ver. Fases. La fase, o sea, es decir, nosotros ya tenemos toda esa documentación y entonces lo primero de todo es ir al notario y se va a otorgar una escritura pública en la cual se van a declarar herederos. Si hay testamento, no es necesario, ya están designados los herederos. Si no hay testamento, bueno, pues habría que hacer un acto previo, ¿no?, de declaración de herederos. ¿Qué más va a recoger esa escritura pública? El avalúo o inventario de bienes, con las valoraciones que he comentado anteriormente, ya sea de cuentas, fondos, inmuebles, etc. La aceptación de la herencia. Es decir, el heredero puede aceptar la herencia de dos formas: simple o a beneficio inventario. Simple es que, digamos, adquieres lo que tiene y lo que debe, es decir, activo y pasivo, y a beneficio inventario es el neto, es decir, lo que hay menos lo que se debe. Menos debas. Claro, porque ahí te iba a decir que cuando hemos hablado de las cosas que tiene, siempre hemos estado hablando de activos, que es la Claro. parte que le gusta a la gente, Claro. pero también hay deudas. Efectivamente. Y bueno, y luego se puede dar el caso que algún heredero renuncie. No se puede hacer una renuncia, es decir, renuncia a la herencia, pero no se puede hacer una renuncia parcial. Tiene que ser una renuncia total. Que eso Sí, ya, no, ya me sabemos quedo que- los activos, pero la deuda no la quiero. Eso no deja, ¿no? Bueno, efectivamente. Pero eso es por ley. Por ley, sí. O sea, es decir, el que renuncia a una herencia, renuncia tanto al activo como al pasivo. Y luego, la aceptación puede ser simple, es decir, aceptas lo que tienes, lo que debes, y a beneficio inventario, el neto. Es decir, te quedas con el neto. Pero evidentemente es un proceso un poco más largo porque tienes que comunicar a las entidades, digamos, acreedoras del fallecido. Más cosas en relación con la escritura. Sí, dime. En ese neto, pongamos que hay esas deudas que se debe. Y dice que quiere a neto, es decir, pongamos, me lo estoy inventando, que entre los inmuebles, acciones, etcétera, y lo que se debe, sale como positivo, vamos a decir, 300.000, 500.000 euros. Claro, el problema es que dice, yo quiero el neto. ¿Por qué? Porque si tengo que hacer frente a esa deuda, yo entiendo que no tengo capacidad para pagarlo. Ahora, si se hace a neto, como tú dices, ahí, claro, hasta que no se venda a lo mejor esos inmuebles, pongamos que a lo mejor fondos hay muy poquito y lo que realmente vale son los inmuebles. Entiendo que quien se encarga de venderlos es un tercero o es a la empresa a la que se debe y después es ella la que me paga. No, o sea, realmente no funciona exactamente así. Es decir, cuando se trata de una aceptación a beneficio inventario, es decir, activo menos pasivo, y hay una serie de inmuebles que son ilíquidos, como por ejemplo el caso que has puesto tú es un inmueble, ¿qué es lo que sucede? Que todos estos trámites que estoy comentando llevan su tiempo. Entonces tiene, digamos, que aparecer en el registro público, en el registro de la propiedad, los nuevos propietarios. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente cuando hay liquidez son los herederos quienes ponen a la venta el inmueble en este caso. ¿Qué es lo que sucede? Que como hay un plazo de 6 meses para liquidar el impuesto de sucesión, pues generalmente no suele dar tiempo. Entonces se suele solicitar un aplazamiento, que lo suelen conceder, de otros 6 meses para la liquidación de ese impuesto. ¿De acuerdo? O sea, es así. ¿Y si pasan esos 6 meses no se consigue vender? Pues otro aplazamiento. Bueno, pero es que se pueden pedir. Sí, se pero pueden hay pedir un tope, porque conociendo a Hacienda es capaz de meterte Hombre, el tope. primero yo creo que no tienes problema. El segundo ya te ponen más problemas y el último ya podría ser complicado, ¿no? Pero yo creo, a ver, en las herencias, como digo yo, siempre, y perdón por la expresión, está el rico y el pobre. Y nunca se ponen de acuerdo. Entonces yo creo que lo mejor, o sea, la primera recomendación, yo creo que en una herencia es alejar los postizos. Es decir, ¿en qué sentido? Vamos a ver. Los herederos son los que son. En el momento en que se meten los postizos, es decir, el marido, la mujer, el hermano de uno, el hermano del postizo y tal,
es cuando generalmente suele haber problemas, porque en las herencias es donde salen comportamientos humanos inadecuados, por no decir otra palabra, ¿no? Como las inversiones, ¿no? Más o menos. Empiezan a salir lo peor de cada uno. Efectivamente. Y entonces, sigo con el proceso de esa escritura pública, ¿vale? Que me quedé en la aceptación. Luego es la asignación de los bienes, es decir, la adjudicación de los bienes en función de lo que haya dicho, se ha otorgado testamento, el fallecido. Y eso es en un único documento. Es decir, es el documento clave para luego poder liquidar el impuesto de sucesión. ¿Qué es lo que sucede? Que una vez que tenemos eso, liquidamos el impuesto de sucesión. ¿Bien? Y inscribimos, es decir, con toda esa documentación que tenemos, nos vamos al banco, se adjudican los bienes en función de esa escritura pública, nos vamos al registro de la propiedad, es donde se produce la adjudicación de esos bienes inmuebles, pero tiene que haber un pago previo del impuesto municipal de plusvalía. Si no, porque es que el registrador es responsable subsidiario del pago del impuesto de plusvalía. Entonces, no te va a dejar inscribir lo que es el inmueble si con carácter previo no se ha liquidado el impuesto. Pero la plusvalía es cuando se hace la venta, pero ¿y si es por debajo? No entiendo que no se No, cuando digo plusvalía me refiero al impuesto municipal de plusvalía, es decir, a los del ayuntamiento. Sí, sí, que sí. se devenga el impuesto, ¿por qué? Porque se produce una venta, en definitiva. Es una transmisión en lo que es una sucesión. Sí. Es una forma de adquirir la propiedad. Sí, sí. ¿Vale? Pues también hay que pagar. Bueno, ahí también hay que pagar. Más cositas. Y una vez hecho eso, bueno, pues están ya asignados todos los bienes. Y hay dos consideraciones importantes. Primero, la fecha digamos, de adquisición de esos inmuebles como consecuencia de una herencia es desde la fecha de fallecimiento del fallecido. Es un punto número uno. Y punto número dos, el valor de adquisición de esos bienes es el valor que se ha consignado en esa escritura pública. Es decir, me explico. Vamos a poner un ejemplo con un fondo de inversión. Es decir, si en un fondo de inversión, en esa escritura pública, aparece un valor a la fecha de fallecimiento del fallecido de 100.000 euros, mi precio de adquisición de ese fondo va a ser 100.000 euros. Si posteriormente ese fondo vale 120.000, ¿de acuerdo? Bueno, pues el nuevo titular pues tendrá una ganancia patrimonial de 20.000. ¿Que resulta que ha ido peor, que tiene 80.000? Bueno, pues ahí tiene una pérdida porque el valor de adquisición son 100.000 y el valor de venta son 80.000. Vale. Más cositas. Y luego hay una cosa que ya has comentado anteriormente. Yo creo que el primer paso de planificación se inicia con el otorgamiento de un testamento. Agiliza todo, es mucho más rápido todo. Digamos, el fallecido, en vez de decirle a la ley, si no hay testamento y hay herederos, 3/3 a cada uno, el usufructo a la mujer y el resto nuevos propietarios que son los hijos. Entonces, a mí me parece, pues, ya que, de nuevo, yo no tengo que dejar que la ley, después de mucho trabajo que me ha costado, que les ha costado a los herederos adquirir ese patrimonio, dejas en manos de la ley algo que tú puedes hacer. De nuevo, tampoco tienes mucho margen de maniobra, pero tienes margen en el tercio de mejora, que puedes mejorar a un hijo y no a otro, tienes, y sobre todo en libre disposición. Es decir, que un tercio de tu patrimonio puede ir a una fundación, puede ir a un amigo, puede ir a quien quieras. Entonces, yo creo que el primer paso, de nuevo, para iniciar un ejercicio de planificación es otorgar testamento. En este caso entiendo que lo que hablamos es pues a patrimonios no medios, sino que estén por encima de la media. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, porque imagínate, se da el caso, a lo mejor no sé, un matrimonio que tiene una vivienda y tenga alguna cuenta corriente, bueno, pues esa vivienda se va, digamos, a transmitir a los herederos. Y de nuevo, o sea, se va a ser mucho más rápido, va a ser, hay una declaración de herederos ya formal y sobre todo, si en ese tercio de ese inmueble se lo quiere dejar a un hijo y otro tercio se lo quiere dejar, si tienen 2 hijos, se lo quiere dejar a otro, pues fenomenal, ¿vale? Y luego hay una cosa que eso, digamos, es como el inicio de la planificación. Punto número 1. Luego, punto número 2. Hay que saber elegir productos financieros. Es decir, desde mi punto de vista, y esto da para largo, ¿no? Pero bueno, simplemente yo creo que las mejores opciones son acciones, instituciones de inversión colectiva y Unit Link. El Unit Link es un seguro que invierte en inversión, es un seguro de ahorro-inversión, ¿vale? Y es que el seguro no forma parte de la masa hereditaria.
¿Por qué? Porque es post-mortem, es decir, el siniestro, y con perdón, que es lo que se produce como consecuencia del fallecido, del asegurado, se produce una vez que fallece la persona que ha fallecido. Entonces, por eso siempre decimos que los seguros no forman parte de la masa hereditaria. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, a mí me han preguntado en alguna ocasión, bueno, pues yo quiero desheredar a mi hijo. A ver, desheredar a tu hijo hay una serie de causas tasadas en el Código Civil, como que hayas intentado hacer un parricidio, es decir, tampoco. Pero eso de hecho, muchas veces me encuentro con situaciones, he hecho un testamento de forma que he desheredado a mi hijo. No, a tu hijo no le puedes desheredar así como así. Otra cosa es que solo le dejes el tercio legítimo. La mejora vaya a otro y la libre disposición también. Luego es verdad que hay ejercicios de planificación a través de seguros, ¿vale? Como por ejemplo un Unit Link. ¿Y qué es lo que haces es Unit Link? La compañía de seguros va a pagar a los beneficiarios. Es decir, lo que pasa es que si tengo todo mi patrimonio financiero en un Unit Link y resulta que hay 2 hijos, designo como beneficiario solo a un hijo y el otro hijo no está, pues probablemente se esté perjudicando su tercio legítimo. Entonces ahí va a haber follón. Ahí va a haber follón. Pero bueno, si hay margen de maniobra, yo creo que también hay. Unilink yo creo que es un producto excepcional para la planificación. Pues con estas últimas palabras, David, terminamos hoy el programa. Espero que os haya ayudado toda esta explicación para que entendáis mejor la importancia de hacer un testamento. Como habéis visto, me ha corregido y no es solamente para grandes patrimonios, es aconsejable para cualquier clase social en este caso. Totalmente de acuerdo. Y porque al final va a facilitar los trámites. Pues con esto nos despedimos y nos vemos mañana. Un saludo a todos.